A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. Tendremos este editorial que acaba de comenzar y el título es sugerente. ¿Qué es lo que saben? Así, ¿qué es lo que saben? ¿A qué me refiero con esta frase interrogativa? ¿Qué es lo que saben? A ese espectáculo lamentable que tuvo a bien brindar la tía Tatis. La tía Tatis es una mujer interesante, primero por ser hija de quien fue un gran líder de la sociedad civil, un verdadero demócrata que fue Manuel Cloutier Carrillo, creo que era su segundo apellido, el Maquio Cloutier, un hombre un empresario exitoso, un agricultor exitoso en el Valle de Culiacán, y se convierte en un militante activo de la causa de la democracia en México. Un hombre valiente, firme, defendía sus derechos y, por desgracia, esa actitud, pues no la heredaron, no la recibieron sus hijos. Como dice el clásico, se hereda la sífilis, no la inteligencia. Entonces, el mejor ejemplo de eso es el desempeño en política, en la vida pública, de la señora Tatiana Cloutier. Una mujer mediana en términos culturales o educativos, una mujer mediocre en términos de capacidad intelectual, más bien está más cerca de un ama de casa, no lo digo despectivamente, lo digo en el sentido correcto y justo y objetivo del término. Si bien quizá la facilidad que brinda el apellido, pues pensó que ella podría brillar en el mundo de la política y lo único que ha hecho es exhibir sus profundísimas limitaciones intelectuales. Sin embargo, por azares de la vida, cae en las garras de ese perverso que es Andrés Manuel López Obrador, el bulto. A López Obrador le seduce ese tipo de personas, con pocas luces intelectuales, sumisas, que se inclinan, que se ponen de tapete, que no se atreven a contradecirlo en lo más mínimo, y los reflectores ayudan a soportar las ofensas y las burlas de las que las hace objeto a esas personas López Obrador. El caso de la señora Cloutier, Tatiana Cloutier, es una expresión, vamos a decir, arquetípica de esos personajes que rodean a López Obrador. Y esto me lleva a afirmar lo siguiente. La corrupción en México tiene múltiples formas de presentarse. Y una de ellas, la que considero yo más grave, es aquella que se expresa de esta manera. Una persona que sabe que no está calificada para ese puesto, acepta esa posición. Y no me refiero solamente a su puesto como secretaria de Economía, sino me refiero a su paso por el Poder Legislativo como diputada federal y también como disque coordinadora de la campaña hace 5 años o 6 años, si gusta usted. La verdad es que la perversidad del bulto se expresó de una manera prístina con ella. ¿Por qué? Porque al ponerla ahí de manera decorativa como coordinadora de la campaña, pues estaba ganándose ciertas simpatías de grupos poderosos económicamente de Nuevo León. Y ella, o sea, como ni dándose cuenta de que estaba siendo utilizada. Bien,
cada quien se deja manipular o utilizar por quien quiera. Después de la forma tan grosera como fue despedida y ninguneada en la Secretaría de Economía, que recuerdan ustedes aquella escena donde el presidente ni siquiera le da un abrazo y ella se acerca a darle un abrazo de despedida y él se voltea. Y en ese momento era una mujer digna, fíjense lo que voy a decir, una mujer digna y valiente le hubiera dado una cachetada al presidente de la República. Le hubiera dado una cachetada con todo y gritarle frente a su cara: usted a mí me respeta, punto. Da la vuelta y se va. Eso habría sido digno de una hija del maquío Cloutier. Sin embargo, la tía Tatis está hecha de otro material. Se va. Y luego aparece en la campaña, ahí la llama, la convoca la anticientífica y le dan un puesto rarísimo: coordinador de voceros. Miren, yo no conozco personalmente a Gerardo Fernández Noroña, hoy diputado federal, pero conozco su historia, sé quién es, qué ha hecho, algunas de las causas que ha defendido, y es un hombre arrojado, es un hombre que tiene métodos que yo no comparto, pero los respeto. A veces se pasa de grosero, ofende sin necesidad, pero es parte de su forma de hacer política. Ese es Gerardo Fernández Noroña. Y que le pongan, ya era vocero, y de repente lo rebajan y llega una persona como la tía Tatis, que en términos intelectuales, fíjese lo que voy a decir, no le llega ni a los talones a Fernández Noroña. Algunos se habrán molestado, se molestarán por este juicio, pero esa es la verdad. Puede no caernos bien Fernández Noroña, pero es un tipo culto, es una persona que lee, que estudia, es un hombre informado y es un hombre que es desparpajado, a veces rayando en la grosería, pero eso es, repito, su estilo. Pero de repente que le pongan a que lo coordine una mujer que intelectualmente, que analíticamente en el terreno político no tiene nada que hacer frente a Fernández Noroña, es una ofensa. ¿Por qué no les mandó por un tubo Fernández Noroña? Eso es algo que tendría que contestar él. Eso parafraseando a la tía Tatis en el programa El Tragaluz. Muy bien. Pero entonces se le da el infausto acontecimiento que le invita a don Fernando Collado a aparecer en Tragaluz. Y ella, con esa ingenuidad que solamente la da la incapacidad analítica, acepta y va al programa a la grabación de El Tragaluz. El Tragaluz es un programa que aparece en el canal de televisión Milenio Televisión y es una escenografía interesante, a oscuras, la luz que hay se concentra en la invitada o en el invitado y el señor Collado está casi en la penumbra y lleva una batería de preguntas y además son preguntas cortas que esperaría él y la audiencia que la respuesta fuera también rápida, ágil por parte del entrevistado. ¿Da? Sin embargo, ¿qué fue lo que vimos? Una persona con una nula dignidad personal. Una persona que jamás se atrevió a aceptar una falla, un error, una cosa así. ¿Veía? Y cuando le hicieron una serie de preguntas importantes, ¿qué hace? No sé, no lo sé. Y esto insistía don Fernando en esto, y no sé, no lo sé, quién sabe, pregúntele a él, que diga a él. Y yo, dice uno,
Esa es la coordinadora de voceros. Yo no sé si la va a seguir aguantando la anticientífica, pero lo menos que podía hacer, oye, Tatis, regrésate a Monterrey. Ya me causaste mucho daño, ya está bien, ¿no? Ya saliste, ya te luciste, pero ya, mira, aquí está el boleto de avión en clase Premier y píntate de colores. Pero no, lo más probable es que ahí la mantengan. Y yo dije en la mañanera hoy, manténganla ahí, por favor. ¿Por qué? Porque tenemos que pedir que la sigan entrevistando, porque es muy incapaz. Hay gente que piensa ahorita en una expresión de la corrección política, que uno no debe criticar a las damas, nomás debe criticar a los varones. Me parece un error. Si ella sale como un personaje público, debe entender que en la política la crítica es dura, es ríspida. Entonces, como dicen, el que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche. O aquel otro que dice que el que no quiera quemarse con los sartenes, que no entre a la cocina. Cualquiera de las dos expresiones o estos refranes se aplica a la tía Tatis. La verdad es que se veía momificada ahí, momificada. Dice uno, ¿qué hace esta mujer como coordinadora de voceros? Ahora, ¿quiénes son los voceros? Pues el único era Gerardo. Pues bueno, en fin. ¿verdad? ¿Esto a qué nos lleva? O ayer, o cuando sale el programa, Morena y la 4T exhibieron lo que son en la persona de la tía Tatis. Ahí la ignorancia, el servilismo, la indignidad personal y profesional y la falta de capacidad para no debatir, pero para contestarle al señor Collado. Esa es, vamos a decir, ese sería el resumen de lo que es la 4T. Personas ignorantes, personas mentirosas, cobardes, indignas, todo lo que demostró ser la señora Tatis, así es Morena. Así son, véalos usted, todos cortados con la misma tijera, empezando por la candidata, la anticientífica. Así son. Y cuando ven al que le bañaba los gatos a Monsiváis, igual, sumiso, haciendo las peores cochinadas que le ordena López Obrador, atacando a los adversarios, etcétera, controlando a una bola de payasos de quinta convertidos en analistas políticos de tercera que han inundado Canal 11, Canal 14, etcétera. Eso es lo que hace el que le bañaba los gatos a Monsiváis. En esas condiciones, pues, dice uno, ¿qué pasa con esta gente? No pasa nada que no les hayamos conocido en estos 5 o 6 años. Son ignorantes, son cobardes, son indignos, son agachones, serviles, arrastrados, inexpertos. Y por eso cité el artículo del New York Times. Han endiosado a López Obrador, un individuo cobarde, traidor, mentiroso, que ha destruido una economía, ha socavado las bases de la democracia mexicana y lo han endiosado, babean ante él. Nomás le falta pues inventar una ceremonia de adoración, si no es que ya existe, pero en privado. ¿verdad? Y por otra parte, se tiene el otro lado, vamos a decir, de la mesa, el mismo bulto. Al bulto le fascina esa adoración, le gusta eso, pero además esa idea del mesianismo le fue inculcada desde edad temprana. Yo no sé si sepan ustedes que prácticamente estuvo a punto de morir
López Obrador, el bulto en el vientre de su señora madre, la señora Manuelita, que en un trabajo de parto de 3 días, pues nadie pensaba que se iban a salvar ambos. Los llevaron en una canoa, a otro lugar, y eso está en el video aquel que grabó el señor Mandoki. Ahí aparecen don Andrés, creo que es, y doña Manuelita, y ahí mencionan esto. Y al salvarse este hombre, intentaron forceps, todo lo que se conocía. ¿Y qué pasó? El caso es que sale el producto del vientre materno y ese fue Andrés Manuel López Obrador. Los médicos que la atendieron en ese pueblo, que fue en Tepetitán, ¿no? Dijeron, señora, ya no va a tener usted hijos, ya. Entonces, en esos primeros 3 años fue la adoración y resulta que se embaraza doña Manuelita otra vez y nace el segundo hijo, varón. Y luego hubo un tercero. Hay una hermana, pero esa no la mencionamos. Pero resulta que esos 3 varones, el día de este homicidio o accidente o lo que fuera, cuando con una pistola escuadra, no revólver, y en una trayectoria de arriba hacia abajo, le da un balazo a su hermano, Andrés Manuel López Obrador. Y había un testigo, hubo un testigo de ese asesinato, Jorge Arturo, el hermano que sabe lo que pasó y mejor se retiró y es el que está en Veracruz. Es el priista, el que dijo él, ese ya no es mi hermano, que era el tercer hermano. ¿Y saben ustedes a quién asesinó López Obrador? Al segundo, al que lo vino a destituir de ser unigenio. Nomás quedó en primigenio ya, al ser el primero, pero no el único. Entonces él se convirtió en el favorito, en el consentido de su señora madre, de doña Manuelita, muy religiosa ella, de una secta cristiana, y le inculcó eso, que él estaba llamado a hacer cosas grandes, a ser el Salvador, producto de ese trabajo de parto accidentado. Hay muchas personas que conocen esto que estoy diciendo, no es algo que sea secreto, que la CIA, no. Las personas que rodean a López Obrador y lo conocen desde hace muchos años, lo saben perfectamente. Y saben quién desapareció ese expediente. Y ahí es donde aparece la amistad con Adán Augusto López, que su señor padre fue procurador de justicia y notario también allá en Tabasco. Entonces, estos que adoran a López, que babean ante él y se inclinan y eso, le queman incienso ahí, le gusta a López Obrador. Esa adoración perversa del siervo le cae bien al otro loco. Le gusta esa adoración. Y encarna su papel del Salvador de México. En esa locura se convierte él en el Mesías tropical, como acuñara la expresión el doctor Enrique Krause. Y quizás se hace una de las razones por las cuales odia, materialmente lo odia al doctor Krause López Obrador. En esas condiciones, pues, aparecen personajes mediocres, con poca capacidad analítica e intelectualmente hablando, como la tía Tatis. Personas que están para obedecer, para inclinar la cerviz ante el poderoso. Y lo vimos en el programa Tragaluz. Una mujer sin opinión, cobarde, temblorosa, no sé, no lo sé, no sé, no lo sé, pregúntele a él, quién sabe, yo no sé, no estoy ahí, no hago eso. A ver, el vocero en una campaña es una persona
que debe dar respuesta a las preguntas más difíciles que se le planteen, porque él es la barrera entre los periodistas y el candidato. Pero si la vocera, la jefa de voceras, es no sé, no lo sé, quién sabe, pues pregúntele a él, dice uno, ¿qué es esto? ¿Es el mundo bizarro esto? No, es simplemente la 4T, donde el cinismo, la mediocridad, la ignorancia, la inexperiencia, la corrupción, la complicidad con el crimen organizado, ahí está. En esas condiciones, pues, pedirles que sepan de economía, que sepan de política monetaria, de finanzas públicas y entre ello de la parte de pensiones, que sepan de la política fiscal en lo que se refiere a la captación y al presupuesto, que conozcan de la situación política, es mucho pedir, mucho pedir. Entonces, ¿qué hace el presidente? Pues llevándose chistoretes, ocurrencias, mentiras, los otros datos, ¿ya? Y esos que lo rodean, que saben que el presidente es un ignorante en casi todas las materias de la gobernación, lo adoran o fingen adorar, lo cual habla de su indignidad y de su falta de valentía para decir, ahí le va su pinche trabajo. Por eso odia hoy al doctor Carlos Ursúa. Es decir, López Obrador es un autócrata, no un dictador, porque ni para eso tiene inteligencia. Es un autócrata, es un cacique pueblerino, es aldeano en su mentalidad, porque ahí es donde se formó él. No tiene otra escuela política más que lo más atrasado del trópico mexicano, que es Tabasco. Y está actuando acorde con ese nivel que tiene. Por eso los que piensan, no, que, oye, ¿cómo? Pero si así ha sido desde que empezó tomando los pozos petroleros, las marchas a la Ciudad de México, los chantajes políticos y los miles de millones de pesos de aquellos que le entregó Ebrard por orden de Salinas, el presidente Salinas. Entonces, sí, es un milagro que esté el país todavía completo, más o menos, a estas alturas. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que el señor escoge para sucederlo, según él, porque todavía la elección no se lleva a cabo, escoge a una persona que ve en él el papá que no tuvo en su familia. Aquel la toma como la hija que nunca tuvo y ella lo adopta como el padre ausente en su casa. Entonces es la tormenta perfecta. La señora anticientífica habla como él, hace las pausas de él, repite cual merolico las tonterías que dice aquel. Pero, ojo, y aquí difiero yo con algunos amigos que discutimos o platicamos de esto, yo creo que el presidente está cometiendo un gravísimo error con la anticientífica. La anticientífica es una mujer de carácter difícil, dura, y que todo esto que está haciendo es parte de una estrategia para llegar a la presidencia. Y una vez ahí, agárrense. Si no es de inmediato, pero 6 meses o una cosa así, van a ver lo que es amar a Dios en tierra de indios, como dice el refrán. En esas condiciones, pues, ¿qué podemos esperar de esta gente, de este grupo de personas que, como dijo el presidente, 90% de lealtad y 10% de capacidad? Pero resulta que el 100% es no lealtad, sino el 100% es servilismo. Y él, a cambio de eso, los deja robar, los deja enriquecerse, empezando por su familia. Esa es la 4T. Esa es la conducta de su candidata. Entonces,
¿Qué tenemos en la otra parte para combatir eso? Bueno, pues ya los asesores de la ingeniera serán los que elaborarán estrategias, tácticas, lemas, no sé, líneas discursivas, etcétera, ¿no? Ahí porque yo prefiero mejor ya no decir porque luego me van a empezar a mentar la madre, ¿no? Allá ellos, pero el producto al cual se están, vamos a decir, enfrentando, ahí está, prístina. La anticientífica nadie engaña. Ahí está en sus limitaciones, en su mediocridad, en su esa anominia, esa oscuridad así, medio tontona, ahí está. Y la ingeniera, pues con su acá, su cosa exuberante, sus huipiles y todo, bueno, pues vamos a ver casi, ¿se acuerdan ustedes de las luchas libres, la lucha libre que había, las funciones ya hace muchos años? Los técnicos contra los rudos, decían. Digo, aquí no es el caso, pero va a ser algo así. Por eso quizás sean interesantes los remedios de debates. Y en torno a esos debates quiero señalar algo. La ingeniera quizá en un acto acá que pues para la galería suena bien. Te reto, Claudia, a debatir si te dan permiso este miércoles o jueves. Bien. Y ahí es donde no me puedo aguantar. ¿Cómo es posible que la candidata a la presidencia de la República ignore que la ley vigente prohíbe debates antes de los definidos por el Instituto Nacional Electoral? De tal manera que cuando la ingeniera reta a un debate a la anticientífica, está cayendo en una situación donde exhibe su ignorancia del contenido de la ley en materia de debates. O, si sabe eso, entonces es peor aún, porque hay una perversidad, hay mala fe. Y ya no digo más porque luego se enojan, ¿no? ¿Qué podemos entonces prever para los meses de campaña, que serán prácticamente 3, marzo, abril y mayo? No va a ser completo mayo, porque recuerde que antes del día de la elección hay 72 horas. El miércoles anterior hay 3 días, jueves, viernes y sábado, lo que llaman de reflexión. En fin, medio cursi la identificación de esas 72 horas, pero así se dice, ¿no? Entonces, ¿ante qué estamos? Pues, ante una campaña donde lo que diga alguien de absurdo podría concretarse. Podría concretarse eso, por el talante y la forma de ser de ambas. Entonces, en esas condiciones, ¿qué va a pasar a partir de mañana jueves, cuando termine la precampaña y comience ese interregno, ese espacio entre la precampaña y el comienzo de la campaña? En teoría, se supone que las candidatas deben callar y no debe hacerse proselitismo, los partidos deben trabajar hacia adentro, revisando estrategias, pero siempre de manera privada. Y aquí la pregunta surgiría ante lo abigarrado de nuestras leyes. Si la candidata X o Y celebra una reunión con 500 dirigentes de los 3 partidos que la apoyan, en un lugar cerrado, en un salón, en un hotel, ¿eso es una reunión privada o es una reunión pública? No sé. Es decir, eso allá los consejeros del INE o los magistrados en la sala superior del Tribunal Electoral. Pero es evidente que estamos ante una legislación
o ciertas reglas que plantea esa legislación que ya explotaron. Una nueva realidad política las hizo añicos. Pues estamos viviendo una ficción. Ya tenemos dos candidatos, bueno, 3 candidatos tenemos, pero ninguno puede llamar a que voten por él. Ninguno de los 3 puede decir, cuando yo sea presidente voy a hacer esto, porque sería una propuesta, chingale, le cae la ley. Oye, dice, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué viola? Pero esa es la forma de legislar que tiene nuestra clase política. Esperemos que una vez que pase esto, que haya un victorioso, uno de los 3, que sea victorioso el 2 de junio y entre en función en la próxima legislatura, pues haya alguien que diga, señores, vamos a actualizar esto, vamos a modernizar estas bola de barbaridades que aprobamos hace tantos años, hace tantos, etcétera, etcétera. Resumen, no espere usted debates verdaderos. Mejor prepárese para escuchar monólogos. Segundo, no va a haber actividades privadas, va a haber actividades públicas disfrazadas de actos privados. Prepárese para una actividad intensa en las redes sociales, porque no está normado eso. Entonces, nos vamos a dar gusto en las redes sociales para decir esto o lo otro. El presidente ya dijo que va a seguir con sus mañaneras. ¿Por qué? Porque se le inflaman las gónadas, diría el clásico. Nada más por eso. Y porque la legislación es tan absurda, pues que por más que digan a los 20 días, se le pide al presidente que baje el video, aquel tal, cuando ya hay 50 videos que están exhibiéndose. Pues. Entonces dice uno, es decir, es que la conclusión es muy simple. Somos un país de chiste. Somos un país para hacer reír a países serios. Pero ese es el que tenemos y esa es el andamiaje jurídico que nos hemos dado. Es un milagro que este país no se haya deshecho con esas barbaridades y absurdos que están en las leyes. Pero bueno, esperemos llegar completos al 30 de septiembre e iniciar un nuevo recorrido por el desierto. Ya dijo la anticientífica que le va a poner un segundo piso a este desastre que es la 4T. Y en el caso de la ingeniera, pues no hemos sabido si le va a poner una computadora y va a enseñarle código a la clase política, no sabemos, pero tendremos material para señalar, para criticar, pero también para reírnos. Que quizás sea, pues, lo que nos haga soportar esta tragedia de la llegada de Morena a la presidencia de la República y su posible permanencia 6 años más. Quiero terminar esta parte editorial en relación con esto que está sucediendo entre los opinantes en economía y finanzas. En mi Facebook, como se dice, y mi Twitter, yo tuve a bien poner la liga de un video en YouTube que, bueno, antecedente. Esta modalidad o esta participación mía en las redes empezó el 15 de enero del año 2018. Acabamos de cumplir 6 años ahora este lunes. Entonces, en ese entonces que empezamos con la ayuda de un buen amigo, Spencer, casi jugando en el mismo lugar donde las mañaneras ahí se transmiten, ahí en ese mismo sofá, en este departamentito donde vivimos, empezamos con un iPhone 6.
que era el que teníamos en aquel entonces. Entonces mi señora grabando y sosteniéndolo ahí lo más inmóvil que podía. Era una grabación sin luces, nomás las luces estas de aquí del comedor, nada más. Posteriormente, un buen amigo nos prestó una cámara y luego otro amigo me regaló una cámara. Por razones profesionales, él tenía varias, entonces me obsequió en una Navidad una cámara similar a la que me había prestado el amigo, de tal manera que hoy tenemos esas dos cámaras Canon y con esas grabamos, que ya ha mejorado el sonido, la iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué hablo de esa tercera videocápsula? Que se subió el 17, hoy hace 6 años exactamente. El 17 de enero del año 2018 subimos ese video de 3 minutos y medio, si no estoy equivocado. ¿Y sabe usted de qué tema hablaba ahí? De las pensiones. Hace 6 años. Pero para el 2018 yo ya tenía 11 años estudiando el tema demográfico y sus consecuencias, específicamente las consecuencias del envejecimiento demográfico en los sistemas de pensiones. Entonces, nadie me hacía caso en aquel entonces, nadie. Y lo hice muchas veces con Paco Sea, y ahí sí comentábamos, lo hice con Pascal, tuvimos, bueno, él es el conductor de ese programa, y tuvimos a personas como el doctor Héctor Villarreal, al doctor Carlos Ramírez, presidente de la CONSAR en aquel entonces, al licenciado Pedro Vázquez Colmenares Guzmán, especialistas todos ellos en este tipo de cuestiones, y éramos casi en el desierto, andábamos arando en el desierto con Paco y con Pascal. Por eso subí ese video. Y de repente, pues algunos empezaron a darse cuenta que el problema tan grave, y ahorita resulta que es la moda hablar de las pensiones. Y empiezan acá, no, bueno, que esto, que el otro, sin haberse puesto seriamente a estudiar lo que subyace al sistema de las pensiones, que es la nueva composición demográfica de este país, tema al cual llegué en el año 2007 por un trabajo que me contrataron para hacer, y de ahí, estudiando la cuestión demográfica, la situación, las grandes corrientes, ¿cómo se dice? Eras demográficas, ahí es como llego a las pensiones, desde el año 2007. Y el otro día, en una colaboración, ahorita les voy a decir, de Enrique Quintana, y comenté favorablemente anteayer, hoy es 17, ayer lo comenté, donde el título de su colaboración es No es el neoliberalismo, es la demografía. Entonces dice cosas con las que estoy de acuerdo, sin embargo, yo lo habría dicho de otra manera, pero es el primero que plantea también especialistas como el doctor Villarreal, con el cual coincidimos en muchas cosas de las causas de estos problemas, con Carlos Ramírez igual. ¿Ya? Pero ahorita es la moda, todo el mundo habla de las pensiones y las pensiones, pero nadie habla de lo que subyace a esos problemas, o como dirían los que no saben hablar español, la problemática. Porque hablar del problema de los sistemas públicos de pensiones obliga necesariamente a hablar del problema demográfico en los países. Por ejemplo, las personas que tengan algún interés en el tema, hoy Wall Street, New York Times y Financial Times traen sendos artículos sobre una noticia que se dio a conocer ayer en la República Popular China, que por segundo año consecutivo, el 22 y el 2023, China perdió habitantes. Fueron más las defunciones que los nacimientos. Y eso generó una caída en la bolsa en Shanghái, generó preocupación de los inversionistas,
por algo que se llama la caída de la fecundidad. Menos hijos, viejos, viviendo más adultos mayores y viviendo más años. Entonces, cuando vemos a la tía Tati, si escuchamos sus respuestas sonsas, pues dice uno, a buen puerto no vamos a llegar con estos. Y cuando el presidente dice, y vamos a darles el 100% porque no es justo y todo, no tiene la menor idea de lo que está firmando. Y es lógico, es un hombre ignorante, un hombre que carece de toda cultura económico-financiera, y ya les he recomendado un documento que lo voy a volver a recomendar. Ojalá y este lavagatos, el que le bañaba los gatos a Monsiváis, le haga una tarjeta, varias tarjetas informativas de este apunte del SAR, sobre el SAR, que es el número 4, que se llama Dimes y diretes sobre las pensiones en México. Apunte sobre el SAR número 4. Un ensayo increíblemente claro, objetivo, de por qué hubo que cambiar del sistema de reparto que era el anterior, antes del 97, o con la ley del 73, si gusta usted, y por qué debimos cambiar a cuentas individuales. Eso, pues el presidente, cuando va a leer esto y entenderle, jamás, pero sí podría, pues el secretario de Hacienda, el delicadito, pues él se dedica a otras cosas, él no se encarga de esas cosas mundanas, pero yo creo que debe haber alguien ahí en la Secretaría de Hacienda que quede, si es que no los han corrido todavía a todos, que le explique al presidente, o en la misma CONSAR, que le explique con palitos, con naranjas, como las UDIs, porque esperar que el delicadito le diga, bueno, señor presidente, tenemos aquí las pensiones y no va a haber dinero porque la carga presupuestal y para acá y para allá. Él no se va a dignar tratar esos temas terrenales. Él se maneja acá en otro nivel con los delicados, con los puritos por ahí, ¿verdad? De otra manera, si el presidente sigue con esa estupidez en materia de pensiones o de alguna reforma legal con las condiciones o bajo las condiciones que ha señalado, nos va a cargar el payaso, diría el payaso Bozo, no Broso, el payaso Bozo. ¿Eh? Muy bien, aquí termina la sección editorial de Platica con Ángel. Espero que haya sido interesante los temas, los planteamientos, y por favor, cuando vea usted que va a aparecer la tía Tatis ahí en una conferencia, cámbiele, no vale la pena, porque va a oír puras onceras, no vale la pena. Cuando anuncien a Gerardo Fernández Noroña, ponga atención, porque cuando menos se va a divertir, cuando menos. Muy bien, termina pues aquí la parte editorial.